Hace 2 semanas estábamos hablando de la familia de Dios, el diseño que Dios planeó para que la vida de Dios pudiera ser expresada. La semana pasada hablamos de la necesidad de una vida de altar. La necesidad de una vida de altar también para expresar la vida. Hoy vamos a hablar, y repasando un poquito de la semana pasada, nos dimos cuenta que desde hace muchos años la estrategia del enemigo ha sido sustituir. Hoy tenemos tantas cosas en la iglesia, hoy tenemos tantas cosas en la manera en que hacemos iglesia, hoy practicamos tantas cosas, hermanos amados, que no tiene nada y absolutamente que ver con el diseño que Dios planeó. Nos hemos llenado de principios y conceptos del mundo, y todo eso fue una estrategia del enemigo para, en definitiva, afectar la vivencia de su familia, de la familia de Dios. Hoy la iglesia se caracteriza por escepticismo, la iglesia se caracteriza por la razón, la iglesia se caracteriza por el materialismo. Las 3 cosas, escepticismo, razón y materialismo, han minado la vida de la iglesia. Por eso es que Dios tiene que traer su palabra revelada, y es a partir de la palabra revelada de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra revelada de Dios, hablamos de la expresión de la voluntad de Dios. Es a través de la palabra revelada de Dios, de la expresión de su voluntad, en que esos principios van a tener que ser desplazados. Y nosotros y la iglesia tendrá que rescatar y podrá rescatar los principios que son nuestros, que son de la iglesia, inspirados en las Escrituras y en Dios mismo. Tenemos que retomar esa vida de altar, esa vida de comunión, esa vida de entrega voluntaria y permanente al Señor. La revelación el día 5, mayo 21. ¿Usted se acuerda de lo que predicamos mayo 21 o no? Hermana dice, dígale a los hermanos. Ah, no, pensaba que estaba diciendo que sí. Ya la verdad que yo casi ni me acuerdo, pero yo lo había leído, ¿no? Mayo 21 estábamos hablando de cuando Dios trae su palabra revelada a nuestras vidas y nosotros podemos hablar y hemos recibido una revelación de Dios. Eso trae una responsabilidad a nuestras vidas. La palabra revelada de Dios trae responsabilidad. Cuando Dios muestra su voluntad a sus hijos, es para que sus hijos hagamos algo con esa palabra revelada. No es solamente decir, oh, esto me lo reveló Dios. No, espérese. Hay una responsabilidad que Dios demanda de nosotros por lo que nos da, por lo que oímos. Hay que hacer algo con lo recibido. Siempre la palabra revelada de Dios nos pondrá por delante el hacer algo. Traerá a nuestras vidas una tarea. Hay cosas que hay que cumplir una vez que Dios revela su palabra. Esa palabra de Dios puesta en nosotros viene a activar el reino de Dios en nosotros. La palabra de Dios tiene autoridad. Y lo vimos cuando hablamos acerca de cuando Dios trajo a la familia, ya en Génesis 1:28, aquella palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Para qué? Para que haya vida, para que haya reproducción de vida, para que haya multiplicación de vida, para que haya activación del reino en cada uno de nosotros. Así que es importante. La pregunta es esta. ¿Es normal para el creyente después de la revelación seguir estancado? Yo creo que usted debe pensar en esta pregunta, hermano. O la respuesta a esta pregunta. No es normal. Cuando Dios revela su palabra, el creyente no debe seguir donde mismo. Cuando estábamos mirando este mensaje, leímos Proverbios 4:18. Y Proverbios 4:18 usted lo puede leer ahí. Dice, la senda de los justos es como la luz. ¿Qué hace la luz de la aurora? Va en aumento y de aumento en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que la luz llegó allá al cenit. ¿Y qué pasó? Cuando la luz está sobre ti. ¿Usted se ha fijado en esto? Cuando la luz está sobre ti, ya no hay sombras. Ya se aclavaron las tinieblas. La luz del Señor, la palabra revelada de Dios, tiene que hacer eso en nosotros. Tiene que alumbrar y alumbrar y alumbrar hasta que las tinieblas, las únicas tinieblas que queden ¿dónde? Debajo de la planta de nuestros pies. Eso es lo que dice allí.
La vida del creyente es como la luz del sol. Con la revelación de la palabra se remueve toda tiniebla en nuestras vidas. Es la manera en que Dios remueve las tinieblas. ¿Para qué? Para dar lugar al proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, Dios tiene un proyecto de vida. A veces nosotros como sus hijos insistimos en mantener nuestro proyecto de vida. Y pareciera que Dios va por un lado y la iglesia de Dios va por otro lado. Pareciera que Dios va por un lado y los creyentes van por otro lado. Muchas veces tratamos de mezclar. Y lo que tenemos es un híbrido horrible. El proyecto de vida de Dios está anunciado en esos dos versículos, o parte del proyecto de vida. En Efesios 1:10, si la mente no me falla, habla de que Dios ha querido reunir todas las cosas en Cristo. Y Efesios 4:13 habla de que cada uno de nosotros crezcamos hasta la altura de ¿quién? Del varón perfecto, que Cristo sea formado y formado. Ese es el proyecto de vida de Dios. Para eso nos tomó como sus hijos. El profeta Habacuc decía esto: el justo, amén, el justo vive por la fe, el justo no vive por el razonamiento. O sea que lo que entendemos allí en ese versículo, que la fe es básica para que nosotros podamos vivir en el proyecto de vida de Dios. Ese es el punto que vamos a tratar un poco hoy. La fe es el motor que nos impulsa. La fe es la que trae a nosotros la capacidad de creer en Él y de creerle a Él. Mi hermano Pablo decía en una reunión que estaba, bueno, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Amén. Ahora, pero uno de los dos es el inicio. ¿Pues dónde comenzamos siempre? Hay que creer en Dios. Y después vamos a ir creyéndole a Dios. Después vamos a ir demostrando en nuestra manera de vivir. Ese es el orden establecido. Creerle a Dios ahora implica práctica. Cuando usted le cree a Dios, usted comienza a vivir una vida. Obediencia. Significa vivir con Él y por Él. Vivir a su manera. Permitir que la vida del Hijo sea la que tome control de nuestra vida y el Hijo se exprese libremente a través de nosotros. O sea, que creerle a Él implica eso. Creerle a Él también para el proyecto de vida de Dios. Ahora, el proyecto de vida de Dios, lo que Dios quiere con nosotros, no se establece de un momento al otro. Lo que hemos visto es que esto es un proceso. Dios quiere y trae un proyecto de vida. Él tiene un proyecto de vida, pero este proyecto de vida es un proceso. A veces toma tiempo. Es más, a veces toma mucho tiempo. Y a veces por no entender el proyecto de vida, hermano Carlos, por no entender el proyecto, el proceso que Dios está llevando a cabo, ¿sabe lo que pasa con muchos cristianos? Abandonan el proyecto. Pero el asunto es porque no lo entendemos. Entonces, hoy lo que nosotros queremos es explicar un poco cómo esa palabra revelada de Dios viene a nuestras vidas y comienza a procesarnos interiormente. Tratar de poner en palabras ese proceso que tal vez usted está atravesando, o tal vez en la vida de usted o en la vida de un ser querido, en la vida de otro hermano, de algún miembro de su grupo. Ese proceso está ocurriendo. La palabra revelada de Dios viene a nosotros y automáticamente genera un proceso. Lo va a generar. En ese proceso aparecerán algunas cosas que si nosotros no lo entendemos bien, el proceso puede detenerse y durar mucho más tiempo que el que debe durar. Dios revela su palabra. Recuerde que cuando hablamos de que Dios revela su palabra es cuando Dios expresa su voluntad. Esto es lo que quiero. Dios revela su palabra. ¿Qué sigue automáticamente que Dios revela su palabra? A ver, esto es del 5:21, ¿sabes? De mayo 21. Creerla, amén. Creerla. Lo que sigue automáticamente es creer. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos caminar en esa voluntad revelada de Dios. O sea, sigue después la obediencia. Sigue vivir, sigue obedecer por y para el proyecto de Dios. Si usted se va dando cuenta, la revelación de la palabra, para que pueda llegar a su cumplimiento, tiene que ir desapareciéndote a ti del medio.
Porque cuando Dios trae su palabra revelada, nosotros la vamos a creer y vamos a empezar a vivir, pero por y para el proyecto de Dios. Ya no tiene nada que ver contigo. Ya no tiene nada que ver con lo que es conveniente para nosotros o con lo que a nosotros nos parece que es lo mejor. De ahí en adelante la palabra revelada de Dios viene a nosotros para ponernos en línea con el propósito que Dios tiene. Dios tiene que evitar, hermanos amados, que su iglesia siga viviendo con un propósito diferente al que Él tiene. Por eso Él trae la palabra revelada, y si nos damos cuenta, para poder creer, y ahí es donde vamos a entrar un poquito, en ese elemento del medio, nosotros necesitamos fe. El profeta Habacuc que decía, el justo por la fe vivirá. Nosotros necesitamos fe. Nosotros necesitamos fe para que nosotros podamos creer. Y una vez que creemos, nosotros empezamos a vivir por esa palabra que nos ha sido revelada. El proceso se inicia con la voluntad revelada de Dios. Y el proceso se va a sostener, se va a llevar adelante y va a llegar a su final por la fe. Se inicia cuando Dios revela su palabra. Pero es la fe la que va a hacer que ese proceso se sostenga en el camino, que ese proceso siga adelante, que continúe y que culmine. Es la fe, ese elemento fe. Y ahí es donde vamos hoy a profundizar un poquito. Entender que esa palabra revelada que viene a nuestras vidas nos procesa para que ahora nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios. Vamos a leer ahí, Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 11. Este es un pasaje que tal vez usted conoce. Es el único pasaje en las Escrituras que explica o trata de explicar un poquito lo que es la fe. Algunos de ustedes lo saben de memoria. ¿Es la fe o es pues la fe? ¿Qué cosa? ¿Es pues la fe? ¿Ya lo tiene usted o no? La certeza, ahí habla de certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido concebido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, muchas gracias. Fijándonos en el versículo 3, entendemos esto. La fe cuenta con lo que Dios ha dicho, ¿sí o no? La fe no podemos separarla de la palabra de Dios. La fe directamente cuenta con lo que Dios ha dicho. Y la fe introduce otro elemento, lo que no se ve. Porque dice que es por la fe, versículo 3, que nosotros entendemos que las cosas hechas fueron hechas a partir de ¿qué? De lo que no se veía. O sea que la fe introduce esos dos elementos. Introduce el elemento de la palabra de Dios y también introduce el elemento de lo que no se ve. Cuando la palabra de Dios llega a su vida y activa la fe, usted ahora empieza a ver como real lo que no se ve. Definitivamente esto te traerá problemas. ¿Por qué? Algunos pensarán que estás loco. Tus hermanos de la congregación vendrán a ti como los consejeros molestos. ¿Se acuerda quién usó esa frase? Job. Los amigos de Job llegaron a animarlo. La escritura recoge que ellos llegaron donde Job a animarle en medio de la tribulación, de la prueba, de la desgracia que Job estaba pasando. Y sin embargo, cuando comenzaron a hablar, llegó el momento que Job le dijo, cállense, porque consejeros molestos me sois vosotros. Entonces, hermanos, recuérdese que la fe conjuga estos dos elementos. Lo que Dios ha expresado y lo que no se ve. Pero que ahora a través de la fe, cuando esa palabra expresada de Dios llega a tu vida, entra a tu hombre interior, se instala allí, esa palabra en ti te hace ver lo que otros no ven.
y da por seguro que lo que Dios ha dicho se va a cumplir y va a pasar. Esa es la fe, esa es la fe. No es la fe natural. Déjenme hablar esto de fe natural. No es la fe que cualquier persona tiene. A ver, siempre decimos que todas las personas tienen fe. Si usted le pregunta a cualquiera por ahí, dice que tienen fe. Definitivamente yo creo que hay una sola fe, la fe bíblica. Todo lo demás es de alguna manera idolátrico. La fe bíblica es la única fe que es verdadera. La única fe que podemos decirle que nace del Espíritu de Dios, activado por la palabra de Dios. La fe bíblica tiene algunos requisitos que descalifican a cualquier otro tipo de fe y la dejan como idolátrica. Por ejemplo, la fe de una persona que no tiene a Cristo, ¿en qué se basa? En su sabiduría, en lo que le dijo el brujo, en lo que le dijo la abuela, en lo que él mismo piensa, en su intelecto, en sus metas. En definitiva, todo eso es idolátrico porque no tiene a Dios en el centro de su vida. La fe bíblica está basada en una persona. Está basada en la verdad. O sea que la fe bíblica tiene requisitos y deja cualquier otra expresión de fe sencillamente como idolatría. La fe bíblica, la fe verdadera, la fe del hombre interior, la fe de esa nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros, necesita ser activada. ¿Cómo la activa Dios? A través de su palabra revelada. Cuando Él habla su palabra, cuando Él expresa la verdad o su voluntad, entonces esa fe interior, eso sucede ¿dónde? En el hombre interior es activado. Nuestro ser interior tiene esa capacidad de creerle a Dios. Usted con el ser exterior, decía el apóstol Pablo, aunque vuestro hombre exterior se va desgastando, ¿se acuerdan de aquello? El interior se va renovando de día en día. O sea, el ser interior de nosotros, en el espíritu, nosotros podemos creerle a Dios. Es más, se mantiene en comunión constante con Dios. Por eso es que las crisis de fe, ¿dónde ocurren? En el exterior. ¿Por qué? Porque el exterior no puede creerle a Dios. Tampoco quiere creerle a Dios. El exterior quiere vivir gobernando la vida como Él quiere. Sin embargo, el interior sí puede discernir a Dios, sí puede caminar con Dios. En el hombre exterior nosotros siempre nos vamos a oponer a Dios. Ahora, cuando esa palabra de Dios, esa palabra revelada de Dios, llega a nuestro hombre interior, por eso es que empieza a producirse algo en nosotros, que el apóstol Pablo llamaba una lucha interior. Algunos de ustedes presentes aquí están atravesando en este momento por una lucha interior. La palabra revelada de Dios ha llegado ¿dónde? A su hombre interior. Pero en su hombre exterior, producto de esa doble naturaleza que se mantiene en nosotros, en su hombre exterior, comienza ahora una batalla. Una batalla que podemos llamarle sin lugar a duda una batalla de fe. Cada creyente sucede eso. Pero esa batalla de fe es parte del proceso. Para que la palabra revelada de Dios pueda hacer lo que tiene que hacer dentro de nosotros, tiene que comenzar con esa batalla interior. A ver, déjeme decirle esto. Ninguno de nosotros nos libraremos de esa batalla interior. Cuando la palabra revelada llega, habrá batalla interior. Pero como no comprendemos eso, empezamos a ponernos nerviosos. No falta el que te desanima, no falta el que viene a decirte, hermano, ¿tú estás seguro que eso viene de Dios? No falta la quejadera de nosotros. Tenemos que entender este proceso. Va a haber una batalla interior cuando la palabra revelada viene. Ahora, el punto es este. Miramos ese proceso que se genera a partir de la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Cómo esa palabra que llega a nosotros empieza interiormente a procesarnos a nosotros. Comienza por allí, con una batalla interior. Dios dijo algo, tú lo crees en tu espíritu, pero automáticamente tu hombre exterior va a responder. ¿Cómo responderá? ¿Estás seguro? Sí. Y peor si pasan los días y no pasa nada.
Y usted sigue diciendo, no, Dios me prometió esto y esto va. Y esto va a ser así. Pero ¿qué pasa? Pasan los días y todas las circunstancias a su alrededor parece que van en contra de lo que Dios dijo. Entonces aquella batalla en el interior suyo comienza a arreciar más, comienza a ponerse más dura. Recuerde eso, la fe es eso que tenemos y nosotros necesitamos que Dios revele su palabra y estimula esa capacidad. Si hay fe, va a haber en nosotros una expectativa cuando Dios te habla. Va a haber una crisis, una batalla interior, perdón, todavía no es la crisis, la batalla interior. Pero al mismo tiempo hay algo en tu espíritu, interiormente en ti. En el hombre exterior hay batalla, pero ¿qué pasa en el hombre interior? Hay una expectativa. Hay una expectativa que aquello que Dios te dijo se va a cumplir. Hermano, y hay un ánimo nuevo dentro de ti, porque la expectativa que genera renueva, alienta de vida, porque renueva la esperanza. Entonces, aunque tú veas las cosas malas, dentro de ti hay una expectativa. Sí, eso va a pasar. Dios me lo dijo y eso va a pasar. Pero al mismo tiempo dos cosas están sucediendo. Una expectativa, porque Dios va a cumplir lo que te dijo. Eso viene de tu hombre interior. Pero en tu hombre exterior hay una batalla. Hay allí una batalla y ahí se presenta esa lucha. ¿Qué es lo que busca la lucha? Pues definitivamente busca tratar de que se desvanezca lo que Dios te ha dicho. Que tú empieces ¿a qué? ¿Qué es lo primero que aparece como resultado de una batalla? A ver, la muerte va a venir, pero todavía no. ¿Pero por qué abandonamos? ¿Sabe lo primero que aparece? Se llama duda. ¿No será que yo me emocioné con eso? ¿No será que eso que yo siento como que Dios me dijo? No, tal vez fui yo que me emocioné. Y como llegó aquel amigo de Job en tu grupo y te metió un sombrerazo para apagar lo que Dios te dijo, para echarle aire a la duda. Entonces la duda comienza ahora a crecer. Pero el Dios de los cielos, que conoce bien el proceso, no se sorprenda que Dios permite que esto pase. La manera en que eso, lo que la palabra está haciendo es procesándonos. ¿Tiene que venir batalla? Tiene que venir batalla. En su hombre exterior empieza a aparecer duda. ¿Es necesario que aparezca la duda? ¿Qué es lo más peligroso de la duda? Mata la fe. La duda, sí señor, va a matar la fe. Empiezas tú a debilitarte. Pero la duda no significa que no tienes fe. Pero si usted no pone atención a la duda y la palabra revelada y el trato de Dios, Dios no trata con la duda. ¿Sabe a dónde irá la duda? ¿A dónde nos llevará? A la incredulidad. Pero eso tiene que pasar en nosotros. Porque ¿por qué se manifiesta la duda? Déjeme seguir aquí el orden, no vaya a ser que me haya pasado yo un poco. Trata de llevarnos al hombre exterior, eso es lo que hace. El hombre exterior trata de atraer el interior y que nosotros vayamos ¿a dónde? A empezar a razonar, como estábamos diciendo, a empezar a oír los comentarios, a empezar a reaccionar a las circunstancias. Hermanos, hay una verdad en todo esto. Nunca, por lo menos yo no lo he visto nunca, las circunstancias se alinean con la voluntad de Dios. Siempre parece que las circunstancias van en contra. Las circunstancias se alinearán con la voluntad de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando tú empiezas a ejercitar tu fe y a caminar en la palabra revelada de Dios, aunque las circunstancias digan lo que digan. La atención de nosotros no puede estar puesta en las circunstancias. Las circunstancias son un grito equivocado. Y si nosotros ponemos las... Hay un hecho interesantísimo en Hechos capítulo 28. ¿Se acuerda cuando Pablo lo llevaban preso a Roma? Trae la mente suya allí el barco. Llegaron a un puerto. Pablo recibe una palabra de Dios.
Y la palabra de Dios que Pablo recibe, ¿cuál era? No se muevan de aquí. Pablo va al capitán del barco y le dice, mi Dios, de quien soy y a quien sirvo, se me ha aparecido. Y me dijo que invernáramos aquí, que no moviéramos el barco de aquí. El capitán del barco, como buen capitán, él tenía que irse, era su trabajo, había que llevarse el barco. ¿Sabe lo que hizo? Perdón, se lo dijo el centurión, no fue el capitán. El centurión fue y habló con el capitán del barco. Y le dijo, capitán, ¿cómo usted ve el tiempo para que naveguemos? ¿En quién estaba confiando el centurión? En la habilidad del capitán. El capitán miró allá y dijo, no, hombre, todo parece que va a haber buen tiempo. Al ratito después, comenzó a soplar un viento encantador. Y el centurión dijo, aquí no hay dudas. Tenemos que zarpar. Pablo, lo siento. Dice el capitán y los marineros y todo que lo mejor que hacemos es irnos. Y mira, Pablo, mira las circunstancias. Mire qué viento. Cuando este barco salga y ahora le vemos las velas, esto es pan comido. Así salieron. Poquito rato después dice que chocaron con un viento huracanado, Euroclidón. Y de ahí en adelante usted tal vez sabe la historia. Las circunstancias nunca son un buen consejero. Usted caminará por la voluntad revelada de Dios, aunque las circunstancias digan lo que digan. Al final, las circunstancias, cuando usted camina por la voluntad revelada de Dios, tendrán que coger su camino y alinearse con la voluntad revelada de Dios. Decía que aparecen los asesinos de la fe. El doctor Stanley escribió todo un libro y le llama los asesinos de la gracia. Esos abundan en la iglesia, en esta iglesia no, pero abundan los asesinos de la gracia, los asesinos de la fe. Tenga cuidado cuando usted está hablando con un asesino de la fe. Pídele a Dios que le dé mucho discernimiento para poder darse cuenta de los asesinos de la fe. ¿Y para qué? Acuérdese que en todo esto tiene como objetivo que el proyecto sea abortado. ¿Cuál proyecto? ¿El tuyo? No. Ya el tuyo dijimos hace rato que no importa. Es el proyecto de vida que Dios tiene. El proyecto de vida para el cual Él nos creó. El proyecto de vida de traer su reino, instalar su reino y extender su reino sobre esta tierra. La fe se sostiene por la palabra revelada, nunca por el intelecto. Nosotros acudimos muy rápido ¿a dónde? Al intelecto. Y empezamos a sacar cuentas, y a sacar cuentas, y a pensar. Y al final, usted oye mucho esta frase. Pastor, yo no entiendo. Aquí hay 2, 3 hermanas, están aquí con nosotros hoy, que han pasado mucho tiempo por esto. Yo no entiendo, pastor. Bueno, y no entiende, ¿y qué importas? No entiendas nada. Aunque no entienda, obedece. Aquí no se trata de entender, no se trata del intelecto. Ya sabes lo que Dios está pidiendo de ti, dale adelante. No importa si entiende o si no entiende. Porque el profeta dijo hace mucho tiempo, el justo por el entendimiento vivirá. No, dijo el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué importa si entiende o no entiende? Lo que importa aquí es seguir adelante según la voluntad revelada de Dios. Como parte de este proceso, que la palabra que nos ha sido dada, revelada, está allí en nuestro hombre interior, comienza a ser, y ahora vamos a tratar de resumir eso, pasa algo. Primero, vemos lo que va a suceder, les decía hace un rato. Ahora usted está mirando desde un nivel superior. Usted está mirando desde arriba. ¿Se acuerda de la conversación de Jesús con Nicodemo? Jesús le dijo, mira, Nicodemo, yo no puedo hablarle de las cosas de arriba, porque ustedes viven a nivel de la tierra. La palabra revelada de Dios abre una dimensión nueva para nosotros. Empezamos a mirar las cosas desde arriba, empezamos a ver lo que no se ve y lo damos por hecho. Ahora viene a nosotros una expectativa, les decía hace un rato. La expectativa que se genera, ¿por qué? Es la fe, la certeza. Entonces, como ahora hay certeza en nosotros empezamos a esperarlo. Y hay esa expectativa. No hay nada más emocionante en la vida de un cristiano que cuando Dios ha traído la palabra a su vida. Cuando Dios ha expresado su voluntad.
Entonces hay expectativa, porque se empieza a crear esa certeza, ya está creada la certeza en él. La palabra certeza, entre otras cosas, significa esto: una firme adhesión de la mente sin temor a error. Ahora tu mente y tu espíritu se alinearon uno. ¿Se alinearon con quién? Con la palabra revelada de Dios. Pastor, está todo resuelto. No, hay algo más que va a suceder ahora. Hay algo más. En el inicio pasa eso. Ahora sucede eso. Mente y espíritu son uno con lo que Dios dijo. Y la fe verdadera se activa y empieza a envolver lo natural. Es al revés. El hombre interior comienza a envolver lo del hombre exterior, para que el hombre exterior no encuentre manera de opacar o de detener el proceso. Y hace rato anunciamos que vendría la duda. Y la duda genera ¿qué cosa? Es una palabra de 6 letras. 6. 1, 2, 3, 6. ¿Qué genera la duda? Siempre genera crisis. Ahora de pronto estamos en una crisis tremenda. Ahora no sabemos si lo que Dios dijo es verdad, si yo me emocioné, si mira que el pastor me dijo, es que el otro hermano me dijo, y ya la certeza comienza ¿qué? A mermar. Comienza a mermar. Aparece la crisis. Y que tú tenías ahora, si producto de la duda siempre te lleva a un punto de crisis. Cada vez, hermano, que Dios revela su palabra y usted está en un punto de obediencia y crisis, usted se encuentra en un punto medio. Si agarro por aquí, voy según la voluntad revelada de Dios. Si agarro por aquí, voy por mi propia voluntad. Ese punto es un punto de crisis. En el diccionario de los creyentes, la crisis es un buen punto. Yo quiero dejarles eso en su corazón. La crisis, de nuevo, no indica que usted es un incrédulo. La incredulidad es la que lo hace incrédulo. La crisis es algo que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que aflore de ti y dentro de ti todo aquello que necesita morir y de donde la duda se está alimentando. ¿Sabe de dónde la duda toma sustancia? Normalmente de tu pasado. A ti tu abuela te dijo muchas veces, tú no sirves para nada. ¿Sabes lo que hará el diablo en este momento de crisis? Empezar a decirte, si es que tú nunca has servido para nada. Ahora empieza a traerte a la mente todas las veces que tú has comenzado algo y lo has dejado abandonado. Si en ti no se puede confiar, nadie confía en ti. Mire, el pasado no resuelto es el caldo de cultivo de donde se alimenta la duda. Ahora, si Dios quiere establecer en ti el proyecto de vida de Él, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer morir tu pasado. Entonces, para hacer morir algo, ¿sabe lo que se necesita en esta vida? Que se manifieste. Para que entonces usted pueda agarrar el camino que Dios estableció. ¿Cuál es el camino de Dios para hacer morir algo? La cruz. Entonces, por revelación usted entiende, no, esto necesita ser sanado. Pero la crisis tiene que brotar para que entonces ahora Dios pueda sanar ese pasado. Por muchos años, mi vida personal, nunca comencé nada y llevé nada adelante por más de 2 años. Ya yo tenía puesto un límite en mi mente. A los 2 años se quedaba botado. Lo máximo a los 2 años. Estoy hablándole como creyente. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo trabajé esto mucho con el Señor. Y yo le decía al Señor, tú sabes cómo yo soy.
Y él me dijo, pero yo voy a arreglar eso de acuerdo a lo que yo soy, no a lo que tú eres. Pues los primeros 2 años en el ministerio para mí fueron de tormento. Porque yo estaba casi seguro que al final del segundo año algo aparecería y yo lo dejaba botado. Eso por mucho tiempo me llevó a no aceptar retos de fe. Porque yo decía, yo no puedo hacer quedar mal al Señor. Había algo de mi pasado que no había sido sanado. Ahora, la concentración de nosotros no puede estar en el pasado sin sanar. Nosotros no somos psicólogos. Porque no es que tienen que llevarme a un psicólogo para hacerme un proceso de regresión y toda esa bobada que hemos metido en la iglesia. No. La palabra revelada de Dios se encargará, cual espada de 2 filos o más cortante que toda espada de 2 filos, de penetrar hasta lo profundo del alma y separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Eso hace la palabra revelada de Dios. Y sacar las intenciones verdaderas. Entonces, en este proceso de crisis a la que la duda nos está trayendo, es un momento importantísimo. ¿Qué eran los 5 puntos? Crisis. Pero pastor, esa crisis es buena. Sí es buena. También tú estás en un momento de crisis. Entonces voy a decirte esto. Alaba a Dios. Pastor, ¿qué hago? Sigue en el altar. Sigue en el altar. Sigue en el altar constantemente, esa comunicación con Dios, constantemente conectado con el Señor, constantemente ofreciéndote al Señor como la ofrenda que eres, constantemente ministrando al Señor como el sacerdote que eres, constantemente en el templo y el tiempo y el altar encendido en tu corazón. Va a llegar el momento entonces que el Señor va a sanar tu pasado, que el Señor va a sanar eso de donde la crisis se está alimentando. Lo va a hacer, hermano, porque el Señor no quiere que de la duda pasemos a otra cosa que sí es tremenda y es mortal y es para los que no son hijos de Dios, que es la incredulidad, es no creerle a Dios. Entonces tiene que venir la duda, tiene que venir la crisis, y allí en la crisis Dios va a arreglar ahora entonces, ¿para qué? Para que algo muera. Entonces, en este proceso, hermano, que la palabra de Dios hace dentro de nosotros, también hay muerte. Todos los procesos que son espirituales llevan muerte. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una naturaleza caída, una vieja naturaleza, que en el proceso, para que la palabra de Dios logre hacer lo que tiene que hacer, tiene que morir. Entonces, en este proceso, cuando la palabra de Dios revelada llega al interior de nosotros, también provocará muerte. ¿Qué es lo que va a morir? La duda tiene que morir. Sí, la duda en un momento es buena. Sí, para manifestar ¿qué cosa? Lo que hay escondido dentro de ti. Pero una vez que el Señor mete la mano allí y la palabra revelada de Dios sana tu pasado, ahora la duda tiene que morir. Si no muere hay un peligro grandísimo. ¿Sabe cuál es el peligro, verdad? Pasar a la incredulidad. Y entonces dar por hecho que todo lo que Dios ha dicho es mentira. Y que eso no se cumple en tu vida. Antes que se convierta en nuestra fuerza de vida para el proyecto de vida de Dios, la palabra de Dios tiene que procesarnos interiormente. La palabra de Dios tiene que procesarnos. Dios nos da una palabra. Esto es muy sencillo. Dicho de aquí para allá, tal vez un poco enredado. A veces no me sé explicar bien, pero vea esto. Dios te da una palabra. ¿Qué haces con la palabra que Dios te dio? Comienza a proclamarla. Allí en el altar constantemente comienza a proclamarla con tus hermanos. Y allí nos preparamos para que esa palabra que Dios nos dé genere fe. Pero también nos preparamos para que aparezca la duda. Y la duda nos lleve a la crisis. Y la palabra esa revelada de Dios entonces lleve la crisis a la muerte.
para que entonces aparezca la vida resucitada por la palabra y el proyecto de Dios se instale en nosotros y comenzamos a vivir la palabra que Dios nos ha dado. Ese más o menos es el proceso. Si Dios lo dijo, lo que sigue, ¿qué es? ¿Razonarlo? Y voy a decirle más, por encima de creerlo es obedecerlo, rápido. Lo que Dios dijo, lo que sigue es obedecerlo. Y ese proceso, eso es, aunque muchos quieren, no pasa nada. Recordemos, lo que estaba diciendo aquí, que a veces todos nosotros entendemos el proceso intelectualmente, pero muchas veces no pasa nada. Dios habló ya y las personas que pasan años, hermano. Algunos de ustedes yo los conozco por años. Y algunos de ustedes los he visto parados en la misma palabra que Dios me dijo, pero no pasa la obediencia. Quiera Dios que a través de su palabra ahora usted empiece a entender esto, para que comprendamos el proceso. Pero cuando hago así, no quiero que usted lo entienda con la mente. Quiero que lo entienda y tenga revelación allí en el hombre interior. Mire, Israel, este es un punto bueno. Israel es un ejemplo. ¿Dónde estaba Israel en el desierto? ¿Se acuerda qué hizo Israel por 40 años en el desierto? Dice mi hermano Lázaro, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. 40 años, hermano. ¿Usted se acuerda quién era el enemigo número uno? Creo que lo estudiaron en los grupos esta semana. ¿Quién era el enemigo número uno de Israel? Los filisteos, y sobre todo un grupo de los filisteos. ¿Se acuerda quiénes? Los amalecitas. ¿Se acuerdan de aquellos amalecitas? Eran tremendos, hermano. Golpearon a Israel, golpearon a Israel, golpearon a Israel, golpearon a Israel. ¿Sabe cómo lo golpeaban? Le robaban todo, pero los amalecitas al pueblo de Dios le parecía un enemigo que no existía. Algunos de ustedes se mueven en círculos. ¿Qué quiere decir esto? Dios te da una palabra, te emociona, bla, bla, bla. Pero cuando pase un tiempito, empieza el desinfle. Y vuelve al mismo lugar. Entonces te parece al pueblo de Israel. ¿Sabe que cuando alguien se mueve en círculo, Dios me estaba hablando a mí de esto, yo me muevo muy en círculo, en algunas cosas. Le voy a decir, si usted quiere matarme a mí, me espera a las 7:30 de la mañana en un lugar. Siempre paso por ahí. Si usted quiere matarme a mí, a las 4:35 minutos me espera en un lugar. Siempre voy a estar ahí. Si usted quiere matarme un domingo, me espera a las 3:10 minutos en un lugar. Siempre estoy ahí. Yo me he convertido en una persona muy metódica. A veces le tengo miedo. A tal hora, ahí voy a estar. A tal hora, voy a estar allí. Muchas veces nosotros caminamos en círculo. ¿Sabe que matar a alguien que camine en círculo es muy fácil? Y muy poco costoso. A ver, si yo conozco el ciclo de vida de mi hermano y sé que mi hermano ahora se emociona, pero dentro de 3 días estará medio dudando, en 6 días más está todo deprimido, en 8 días más está diciendo que Dios lo ha dejado, que todo eso era un invento. Así es el pueblo de Israel. 40 años dando vueltas. ¿Sabe lo que hacía Satanás? Lo que va a hacer Satanás contigo es muy fácil. Como él sabe que tú pasas por esos puntos, te va a esperar. Tú nunca cambias el ritmo. Ya te conoce. Amalek esperaba a Israel. Hoy se va a pasar por aquí. Lo golpeaba y le robaba las cosas. Cuando Israel volvía a cosechar y lo golpeaba y le robaba las cosas. Lo golpeaba y le robaba las cosas. ¿Qué fue pasando con Israel? La expectativa de la tierra prometida comenzó a ser chupadita. Ya tierra prometida, nosotros no vamos a llegar a ningún lugar. Nosotros no tenemos fuerza para llegar. La tierra prometida comenzó a parecerle muy lejos. La expectativa comenzó a hundirse. La expectativa comenzó a hundirse. ¿Cuál fue el resultado para Israel? ¿Sabe lo que empezaron a decir al final? La tierra prometida no es para nosotros. ¿Se acuerda cómo lo dijeron? A ver, hermano, ¿cómo lo dijeron?
vamos a regresarnos a Egipto. ¿Se acuerdan de aquello? De donde nunca deberíamos haber salido. A ver, hermano, ¿usted no cree algo más tonto que eso? ¿Cómo iban a regresar a Egipto? Usted se ha puesto a pensar en eso ahora. Voy a pedirle que piense intelectualmente. ¿Cómo iban a regresar a Egipto? En primer lugar, no les esperaba una fiesta de bienvenida, ¿verdad? Y decir, qué bueno que regresaron, muchachos. Aquí estamos para darles más azote. Eso era lo que les esperaba. No eran hijos pródigos, que el papá los estaba esperando para ponerles ropa nueva, no. Además, ¿cómo era el recorrido para atrás? ¿Habían hecho algún puente los egipcios sobre el mar? Entonces, ¿cómo iban a pasar? Sí, para acá. ¿Por qué pasaron para acá? Porque Dios fue el que abrió el mar. Ahora, ¿cómo iban a ir para atrás? No podían, hermano. Entonces, lo que yo quiero que usted vea, que el pueblo de Israel es y representa allí, en el desierto, lo que es nuestra vida muchas veces. Empezamos a imaginar, a pensar en cosas que no son logrables jamás. Donde la palabra de Dios te ha traído no tiene regreso atrás si eres un hijo de Dios. Ellos dijeron volvemos a Egipto. Necesitamos darle a la palabra revelada, a la voluntad que Dios ha expresado, el trato que la palabra revelada merece. Ya aquí voy a terminar, hermano, pero recuerde esto. Necesitamos darle a la palabra revelada el trato que la palabra revelada merece. Por favor, déjeme decirle esta frase que está de moda. Despacito. Sí, despacito. Pasito a pasito. Pero deje que la palabra revelada de Dios haga su trabajo. ¿Va a venir la crisis? Va a venir. ¿Va a venir la expectativa? Va a venir. Pero todo eso es lo que la palabra revelada de Dios tiene que hacer en nuestro interior para que entonces lo que tiene que morir muera y el proyecto de vida suyo sea echado ¿a dónde? A la basura. Y usted empiece a vivir para el proyecto y por el proyecto de vida que Dios tiene. Eso se necesita. Hebreos 11:1 ahora se vuelve real. Es pues la fe, la certeza. Cuando estudiamos acerca de la fe hace unos 6 meses atrás, hablamos que la palabra certeza se traduce muy bien como sustancia. La esencia. ¿Cuál es la esencia en realidad de la vida cristiana si no es la palabra? La fe tiene que ver con la palabra. Se vuelva real, se vuelva seguro lo que Dios dijo. Y en nosotros hay una convicción ahora que dice lo que Dios dijo va a pasar. Aunque todo lo que estoy viendo indica lo contrario. No estoy hablando, hermano, y siempre me gusta tocar este tema cuando hablamos de fe. No es la fe de Indiana Jones. ¿Sabe cuál es la fe de Indiana Jones? A ver, Indiana Jones viene huyendo del enemigo, viene huyendo. Hay una ventana abierta que se abre, la abre el viento. Indiana Jones salta, va pasando por debajo un carro, un caballo. Indiana Jones cayó en el caballo y siguió y se le escapó al enemigo. Esto estuvo muy de moda en el cristianismo. Hermano, hágalo por fe. Tú viviste ese tiempo en la iglesia, hermano Giovanni. Hermano, láncese por fe. Mi hermano Lázaro ha oído eso. Hermano, no hay nada más antibíblico que eso. Yo nunca he entendido qué decían ellos cuando decían láncese por fe. Tengo muchos amigos en esa área. Eso nació en el pentecostalismo de Hueso Colorado. Hermano, láncese por fe. ¿Sabe cuántos accidentes hay ahí en esos lanzados por fe? Porque a veces saltaba Indiana Jones y el caballo pasaba. ¡Pum! Y caía. Pero caía porque lo pegó. Y la gente que decía, oye, ese hermano tiene una fe. Pero el tipo ni sabía por qué había pasado. Hermano querido, nosotros no nos lanzamos al vacío. Nosotros nos lanzamos detrás de lo que Dios ha dicho. Detrás de la palabra que Dios ha revelado. Detrás de la voluntad de Dios que Él ha expresado.
No es la fe de Indiana Jones de saltar al vacío, pase lo que pase. No es eso. No es eso, hermano amado. La fe en el reino no especula. Bueno, a veces sucede. Otra oración, otro ejemplo. Los hermanos oran. Ay, Señor, abre las puertas. Mire, Señor, si este no es el caminar, cierra las puertas. No hay nada más antibíblico que eso. Cuando la persona está orando así, ¿sabe lo que está diciendo? Que Él se está moviendo por él. Y ahora quiere meter a Dios en el negocio de él. Entonces él no está pensando en el proyecto de vida de Dios. Para vivir en el proyecto de vida de Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que hablarnos y decirle: esto es lo que yo quiero que vaya por aquí. Tú no tienes entonces que orar. Ay, Señor, voy a ir por aquí. Si esto es tuyo, abre las puertas. Si no es tuyo, cierra las puertas. No es así, hermano, no es así. La palabra nos procesa en virtud del propósito de vida, del proyecto de vida que Dios tiene. La palabra tiene que hacer eso en nosotros. Y mientras Dios trabaja, ¿qué hace el discípulo? En el altar, en la comunión. El discípulo hace dos cosas que no le gusta a la mayoría de los discípulos en otras iglesias: esperar y permanecer. Pero han pasado 10 años, pastor, y tú sigues ahí parado. Este hermano lleva 15 años esperando, sigue allí parado. ¿Cuántos años tuvo el viejo Abraham? Dios le iba a dar el hijo. ¿Se acuerdan? Empezaron todos, la viejita llegó, mira ya, toma a la muchacha. Y todo el enredo que se armó. Mientras el proceso llega a su final, el discípulo espera. Y el discípulo permanece sin moverse sobre la palabra que Dios le ha revelado. Pastor, pero he orado por mis hijos y siguen en desobediencia. Llevo 15 años. Si hace 15 años que Dios me dijo que Él los traería, pues tal vez tengas que aguantar más. Permanece. Dios te lo dijo. Espera. Dios te lo dijo. Permanece. La palabra esperar es una palabra que a nosotros nos desespera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos en la generación del microwave. Minuto 30 segundos y ya el agua está hirviendo. Un clic en mi celular y yo sé cómo dormí anoche. ¿Usted ve esto que tengo aquí? Que me lo regalaron los muchachos. Me dice hasta el tiempo que dormí y el tiempo que pasé medio despierto. Vivimos en esa era. ¿Qué sucede? Se quemó allá algo en Portugal. Ya lo sabemos cuánto. 8 segundos después. Vivimos en esa era, hermano. Pero el asunto de Dios, ¿sabe cuál es? Que no hay era, que no hay tiempo, que no hay internet, que Él es el dueño de todo y se acabó. Entonces, para Él un día, si el Señor te dice espera un día, pueden ser 1000 añitos. Entonces, esperar tranquilito, esperar. Así me dijo uno que me debía algo. Me dijo: pastor, yo solo voy a pagar. Ya, ok, hermano, está bien, pero tiene que esperar un día. Pero yo sabía que estaba bromeando. Le digo: ¿qué quiere decir? Tal vez dentro de 1000 añitos. Hermanos queridos, la palabra esperar, decía allí, permanecer. La palabra esperar es como el que se hace un nudo. Esta palabra es rarísima en hebreo. Tiene que ver, hermano Armando, el talit se llama, ¿verdad? El talit. Ok. Tiene que ver, ¿usted sabe lo que es el talit? Eso que se ponen los judíos. ¿Se acuerdan que lo mismo se lo ponían sobre la cabeza? Un manto que tiene unas franjas azules, que tiene también unos flecos. ¿Han visto eso? El talit tiene toda una figura extraordinaria. Bueno, en realidad hay 3 talit en los judíos. Uno lo usa de una manera, pero normalmente lo vemos que cuando ellos van a orar lo ponen sobre la cabeza y ahí oran. Y eso es un recuerdo de que están bajo la cobertura de Dios en el tabernáculo.
Pero el talit tenía algunos flecos, ¿se acuerdan? En las puntas, algunos de ellos tienen otro talit que se ponen en la cintura. Y cuando tú los ves, le ves aquello puesto en la cintura y unos flequitos colgando. Ese es otro tipo de talit. Hay 3 talit. Pero todos esos talit nos recuerdan algo. ¿Por qué ellos lo usan? ¿Por qué Dios lo mandó a usar? Porque ellos cada vez que lo miraran iban a recordar algo. Los mandamientos y las promesas de Dios. La palabra esperar es como hacerse un nudo, refiriéndose al talit, refiriéndose, cuando tú esperas, tú te enrollas. ¿En qué? En las promesas y los mandamientos de Dios. Te enrollas en la palabra que Dios te ha revelado. Y si te enrollas allí, ¿sabes lo que significa eso? Que ahí vas a esperar tranquilo. Y ahí vas a seguir adelante. Y la palabra permanecer es estar firme, erguido, estar moviéndose hacia un propósito. ¿A cuál propósito nos movemos nosotros? Al proyecto de vida de Dios. Y seguimos avanzando al proyecto de vida de Dios. Y seguimos permitiendo que la vida de Cristo resucitada en nosotros gane terreno. Y el Señor siga formando al Hijo y revelando al Hijo. Y nos seguimos mientras estamos permaneciendo. Estamos permitiendo que la vida del Hijo sea formada en nosotros. Entonces, hermano, este es el proceso. Allí en Hebreos 11 hay lo que nosotros conocemos como el Salón de la Fama. Algunos llaman el Salón, el Hall of Fame. Aleluya. De los hombres de la fe. Allí hay unos que ¿cómo se llama? Que cerraron boca de, ¿cómo dice? De leones, tremendo. Allí está uno que con una quijada de un burro mató un montón de gente. Imagínate si tuviera 2 burros. Pero tenía una quijada nada más. Y con una quijada acabó. Todos esos hombres del Hall de la Fama tuvieron una característica en común, una sola. Fe. ¿Pero fe en qué? Ninguno de ellos obró por su propia cuenta. Todos ellos obraron de acuerdo a la voluntad expresada de Dios. Ahí está Gedeón. Tenía un miedo terrible. Cuando le dijo el ángel, Gedeón, ve a tu casa, lo vimos la semana pasada o la anterior, ve a tu casa y destruye el altar que tu padre hizo a Baal. ¿Y qué hizo Gedeón? Se emocionó. Él destruye el altar de la diosa Acera. Y Gedeón recibe la palabra, se llena de expectativa y vino la crisis. Y dijo, ¿qué? ¿Destruir ese altar? ¿Y sabe lo que pensó? Bueno, lo voy a hacer, pero voy a esperar que venga la noche. Yo no quiero que todo el mundo me vea de día haciendo eso. Está bien, esperó la noche. Pero no se dejó vencer por la duda. ¿Sabe lo que hizo esa noche? Destruyó el altar. Y al otro día, cuando se levantaron por la mañana, Gedeón pensaba que iba a pasar inadvertido, que él iba a ser el gatito, iba a andar por la calle, tranquilo, aquí no pasó nada, yo no sé quién hizo eso. Cuando dijeron el altar de Baal fue destruido, el propio padre dijo, fue Gedeón. Todo el mundo allí sabía que había sido Gedeón. Vinieron a donde estaba el padre fue y lo recogió, ven para acá hijo, lo metió en la casa, te van a matar. Él no tuvo que hablar. Y el padre, vinieron a decirle al padre, entrega a Gedeón. Y ahora en obediencia al hombre que se movió según la palabra de Dios, el padre de Gedeón había edificado el altar. ¿Y sabe lo que le dijo el padre de Gedeón a él? Pero si ustedes saben que el Dios suyo es Dios suyo y es un Dios todopoderoso, que sea él quien trate con mi hijo, no se metan ustedes. Si es verdad que el Dios ese es todopoderoso, él tratará con mi hijo. ¡Wow! Y el padre ahora salva a Gedeón. Todos los hombres que están allí, todos los hombres tuvieron en común que ellos respondieron a la palabra revelada de Dios. Todos, hermanos amados. Y recuerde esto siempre.
La historia del cristianismo no se ha terminado de escribir, ¿sabía usted eso? Todavía hay chance para Gigi, allí en Los Héroes de la Fe. Todavía hay chance para Vicky. Todavía hay chance para Pepito y para Carlos y para Giovanni. Solo resulta que en darle a Dios y en darle a la palabra revelada de Dios el trato que la palabra revelada de Dios merece. La palabra de Dios tiene que procesarnos. Esa palabra, la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas, tiene que procesarnos antes que sea prosperada para aquello que Dios le envió. Dijo el apóstol Juan ya en los finales de sus días. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. La perseverancia de ustedes. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. La sabiduría de ustedes. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Los edificios que hemos logrado construir. El dinero que tenemos. Porque somos un pueblo rico. Dijo, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe. Vuestra fe. Vuestra fe. Pero la fe asentada en la palabra revelada de Dios. La voluntad expresada de Dios. Dios está ávido de expresar su voluntad. Esta mañana yo estaba un poco crítico oyendo un mensaje de radio. Un poco no, estaba muy crítico. Y un hermano comenzó a orar y a hablar de la oración. 6 veces habló de la necesidad, describiendo la oración como nuestra necesidad de hablar con Dios. Cada día estoy más en contra de eso, hermano. Nunca habló de la necesidad de escuchar a Dios. Lo que más necesitamos los hijos de Dios no es hablar con Dios, es escucharle. Para que esa palabra revelada de Dios venga a nosotros y pueda ser dentro de nosotros y provocar el proceso que nosotros necesitamos. Nos hemos enfocado muchos años El Señor dijo una vez, antes que ustedes digan la palabra, yo la sé. Pero nosotros hemos pasado eso por alto. El apóstol Pablo, orando por la iglesia de una manera maravillosa, decía, el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Revelación de qué? Necesitamos que Dios nos hable. Y que nosotros seamos enseñados por Dios para darle a la palabra el trato que la palabra necesita.